Maduro no ha resultado ser un problema solo para Venezuela. Maduro ha resultado ser un problema real para todo Sudamérica, pero básicamente para Colombia, para Brasil, para Ecuador, para Perú y para Chile, donde millones de venezolanos están migrando. El asunto tiene que analizarse muy delicadamente, porque no se trata de decir solamente, miren, son personas sufrientes que ven. Hay que traerlos bajo determinadas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones se deben poner? ¿Cómo se debe hacer? Es un tema de debate. No se trata de hablar de abramos los brazos y quien no abre los brazos es xenófobo. Las cosas no se reducen a esos extremos. Hay una gama de grises en el medio y yo quiero hablar del tema con una persona que es liberal. Una de las cosas que defienden los liberales es, por ejemplo, el libre tránsito en el mundo. Y así es que he invitado a Jorge Luis Ortiz, a quien ustedes conocen. Él pertenece al Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. Jorge Luis, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Enrique. ¿Qué opinión tienes tú del libre tránsito en el mundo? Bueno, las personas en el transcurso de su vida hacen una serie de elecciones, ¿no? Y estas siempre van encaminadas a buscar un proyecto de vida que les permita autorrealizarse. Entre este sinnúmero de elecciones está el de poder estar en un país, en una ciudad, en un lugar que les permita precisamente conseguir ese objetivo. Y van precisamente a lugares en donde las condiciones están dadas, ¿no? En donde no existan restricciones para poder emprender una actividad económica, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos ahora es un éxodo de ciudadanos venezolanos que están buscando desesperadamente, es más, la ONU los cataloga como refugiados, dada la condición en la que se encuentran, están buscando desesperadamente dónde pueden concretar su proyecto de vida de manera digna, ¿no? Y esas condiciones se las van a ofrecer países que no los oprimen socialmente, no les restringen su capacidad de elección, en donde la fuerza del poder no impone los destinos de la gente, ¿no? Y esos países son los que se encuentran en este momento rodeando América Latina, Venezuela. Existen, tú lo has dicho, ellos son una suerte de refugiados porque no solamente ocurre en Venezuela, están ocurriendo en muchas partes del mundo. Son guerras, hambrunas, a veces desastres naturales los que obligan a estos éxodos hacia otros países donde intentan llegar. Sin embargo, inclusive los países más desarrollados encuentran que cuando llegan esas oleadas de migraciones no tienen las posibilidades de recibirlos sin condiciones, ¿no es cierto? O sea, me refiero sin filtros. No se puede abrir precisamente las puertas. El caso del Perú ha sido bastante solidario con los venezolanos, pero ahora se han puesto algunas restricciones. De hecho, ya en la frontera ya no pueden pasar si es que no tienen un pasaporte, pese a que esto ya va a regir, pero necesitarían por lo menos un sello dentro de su cédula andina, que no está poniendo Ecuador, que es el país de origen, porque ellos no vienen directamente de Venezuela porque no tenemos frontera, tienen que pasar por el Ecuador. Entonces eso los retiene. ¿Qué opinas de las restricciones, de las decisiones asumidas por el gobierno? Las fronteras marcan divisiones territoriales, ¿sí? Es decir, las únicas fronteras que prevalecen en el mundo son estas, las que limitan, las que dividen a los países, porque las demás fronteras prácticamente se han suprimido, ¿no? Las comerciales, las económicas, las culturales. ¿Qué hacer frente a la existencia de este obstáculo, vamos a ponerlo así, para la inmigración? Bueno, favorecer o apoyar políticas de migración no significa necesariamente apoyar políticas de migración descontroladas, ¿no? ¿Qué decisión ha tomado el gobierno del Perú? Exigir un documento que es el pasaporte a los venezolanos, documento que en este momento es inaccesible para ellos, tanto por su costo
como por la materia prima para producir este material. Claro, o sea, ellos podrían ir y pagar y podrían demorarse meses o tal vez años en entregarse. Claro, uno ¿no es cierto? podría observar este trámite como algo regular, ¿no? Sin embargo, estas condiciones son excepcionales, es decir, el tema de la burocracia, de cómo funciona el Estado en Venezuela, sale de todos los parámetros de normalidad que se da en América Latina. No es posible conseguir un pasaporte de manera sencilla. Es más, incluso aquella modalidad por la que uno puede acceder a un pasaporte vía online para los venezolanos, genera muchas demoras. Y dentro de esas demoras muchos actos de corrupción, porque frente a la excusa de la demora o el traspapeleo, aparecen unos gestores del gobierno para intermediar en ese trámite. Bueno, eso también se vivía aquí precisamente cuando se demoraba uno meses o años en sacar un pasaporte. Así ¿no? es. Pero déjame explicarte un ejemplo, Enrique, que de alguna manera nos ilustra que aún una oleada de migración no tiene efectos perniciosos. Durante los 90, un millón aproximadamente de judíos va a Israel procedente de los países que se están desintegrando de la Unión Soviética, y esto dinamiza su economía. En 1980, en el transcurso de algunos breves meses, llegan a las costas de Estados Unidos cientos de miles de cubanos, 125.000 cubanos procedentes precisamente de la isla. Esto no generó que los salarios disminuyeran o que el desempleo se incrementara. Entonces, aún en esas condiciones dramáticas como las que se están ahora observando, no existen efectos perniciosos en la economía. A mediano y largo plazo, ¿verdad? En el corto plazo sí parece ser un problema. Ahora, el Perú no tiene un estado de bienestar, propiamente dicho. Es decir, esa situación en la que, por ejemplo, el peruano promedio se preocupa porque los recursos del erario público van a ir a mantener a los venezolanos, eso tampoco se está dando. Es más, no van ni siquiera para mantener a los peruanos. Exactamente, ¿no? No es que no alcance, sino que no se da. No, exacto. Es más, muchos venezolanos, para acceder, por ejemplo, al CIS, tienen que presentar mínimo su carnet de extranjería, ¿no? Hay muy pocos venezolanos en comparación de los que han llegado que tienen este permiso temporal que les permite trabajar y a la vez tributar. Entonces, no hay una correlación directa entre, digamos, pobreza o desempleo y migración venezolana. Sí. No hay esa relación. Sin embargo, las cifras son alarmantes. Son 5.000 personas que entraban diariamente en las últimas semanas al Perú. Se habla de 385.000 venezolanos más o menos en el Perú. Y bueno, 385.000 ya es una cuestión descontrolada, inclusive para los propios venezolanos. Estuve entrevistando aquí a un venezolano y él me decía que le causaba ya alguna preocupación, porque los primeros en venir fueron precisamente profesionales, fueron gente con estudios técnicos, gente que venía para tratar de buscar una mejora. Pero después han empezado a venir los que en Venezuela eran mal mantenidos por el gobierno, es decir, los matones, que eran los que arremetían contra los opositores y esa gente ligada con el mundo del AMPA, y eso también están viniendo y no se les puede controlar precisamente por la carencia de documentos. Él decía, la política de Chile parece ser mucho mejor que la política peruana en estos momentos. Quizás sería mucho más eficaz antes que pedir un pasaporte, pedir certificados penales, ¿no? Certificados de antecedentes. Claro, para esto tendrían que haber coordinaciones entre el gobierno del peruano con las oficinas oficiales de Venezuela. Pero, Enrique, lo estamos viendo en la frontera de México con Estados Unidos. Es decir, lo hemos visto. Por más que haya la tentación de construir un muro, la migración se va a dar. Y se va a dar precisamente por las condiciones de progreso que pueden tener las personas de un lado u otro del muro, en este caso. Ahora, las cifras oficiales dicen, imaginemos que todos los venezolanos consiguieran trabajo en este momento, todos los 385. Eso, ¿qué impacto tendría en el mercado laboral? Bueno, estamos hablando de un
2.5% de la PEA. La PEA en el Perú está bordeando los 17, 16 millones de habitantes. El impacto no es significativo, ¿no? Y si consideramos además que los que van a trabajar de manera formal son solamente decenas de miles, tampoco. Entonces yo lo que percibo es un miedo convertido en argumento, ¿no? El miedo de la delincuencia que se incrementa por el éxodo venezolano, el miedo del desempleo, es decir, los trabajos que son desplazados del peruano hacia el venezolano, y yo creo que eso tiene que ver mucho con un sentimiento íntimo tribal, ¿no? Es decir, este sentimiento de pertenencia o de posesión sobre la tierra, ¿no? Nosotros y los otros. Sobre nuestros límites. El asunto es que nosotros y los otros es un discurso que también hay dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Sí, sí, es un tema cultural. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema y pretendo preguntarle no solamente este asunto, sino qué es lo que debemos hacer realmente, porque la solución no está acá, no es encerrar las fronteras, no es construir un muro, no es votar a los venezolanos, llevarlos a la frontera como han intentado en una localidad fronteriza en Brasil. El asunto está en qué hacemos en el mundo para sacar a Maduro, que evidentemente es un dictador en Venezuela. Estamos de regreso en el programa, sigo con Jorge Luis Ortiz del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. Estamos hablando de la migración venezolana. Los liberales, yo también lo creo, hablan de un libre tránsito en el mundo. El libre tránsito suena interesante. La otra parte es el libre establecimiento en el mundo. Uno podría ir y establecerse cuando uno va, pues 100, 200, 1000. Cuando son millones de personas las que lo hacen en un breve periodo de tiempo porque es un éxodo, porque fugan de su país, eso es lo que genera problemas. La solución a esta migración, como tú decías, no está en construir un muro. Podríamos construir un muro en toda la frontera peruana y no podríamos detener a estas personas. No podríamos expulsarlas, sacarlas del país, eso no es la solución. La solución está en Venezuela, en hacer que su país vuelva a tener una democracia y que vuelva a dar las condiciones necesarias, porque ellos no están locos, muchos de ellos han dejado familias, lo que harían es regresar para estar con sus familias. ¿Qué hacemos? El tema es Maduro, ¿qué se puede hacer con Venezuela? Es muy importante lo que mencionas, analizar el origen del problema, ¿no? Y el origen se encuentra en el establecimiento de un gobierno devenido en dictadura, como el de Nicolás Maduro, que tiene obviamente sus antecedentes en Hugo Chávez, ¿no? Es decir, apostar por un sistema que oprime las libertades políticas, que censura la disidencia, que censura la oposición política, mantener controles de precios como un mecanismo rector dentro de su sistema económico. Que destruye toda la empresa, ¿no? Y que además hace imposible generar niveles medianos de productividad, que es lo que finalmente va a generar, que tiene como consecuencia la generación de empleo. Si no hay inversión, no va a haber empleo. ¿Y a dónde van las direcciones? Las inversiones en donde hay seguridad jurídica mínimamente. Entonces no podemos hablar de seguridad jurídica en un país cuyo gobierno, cuya tiranía en este momento ha ocupado todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces, esta es una señal además de alarma para todos los demás países en el continente, ¿no? Sobre todo en América Latina. Y eso nos está enseñando además que tal vez en el momento en que murió Chávez y entró Maduro, cuando las cosas ya estaban deterioradas, donde eso ya era realmente una dictadura, muchos de los países no se atrevieron a decir que era una dictadura, no quisieron tomar medidas reales para hacer que la democracia llegue. Uno de los pocos países que saltó diplomáticamente a denunciarlo fue el Perú. Enrique, es totalmente censurable que organismos internacionales, por ejemplo, después de todos estos años de tiranía, se hayan expresado al final, y ni siquiera de manera contundente, en contra de estos gobiernos despóticos. Hace poco, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación, por ejemplo, por la ola de violencia desatada en Nicaragua,
otra dictadura, ¿no? Otro ejemplo del socialismo del siglo XXI. Y digo que es censurable su postura porque Nicaragua en este momento registra más de 300 muertos. Prácticamente la totalidad de ellos producto de las fuerzas del orden de Nicaragua y de los paramilitares en alianza con la fuerza oficial en Nicaragua. Entonces, lo que hace un representante de un organismo multilateral como la ONU al decir que está preocupado por la ola de violencia registrada y pide además que las partes dejen de apelar a la fuerza, un momentito, allí quien está haciendo uso de la fuerza es la dictadura. Claro, es el gobierno de Nicaragua. Entonces, no podemos nosotros permitir que desde una mirada internacional se sea condescendiente con estos actos tiránicos, ¿no? Ocurrió en Venezuela, últimamente ya los países han tomado una postura mucho más enérgica, es más, van a denunciar a Maduro ante la Corte Internacional. Penal Internacional. Lo está haciendo Macri, lo está haciendo Piñera, lo hizo en un momento Kuczynski. Entonces, yo creo que es muy importante la presión internacional para que este gobierno de alguna manera, esta dictadura, ponga entre sus planes la realización de elecciones libres que de alguna manera a nivel político podría calmar las aguas. Los venezolanos que están aquí, muchos de ellos han expresado su voluntad de regresar a su país una vez superado esto. Quieren regresar a reconstruir su país. Entonces el asunto está allí. El asunto es que ese gobierno es altamente corrupto, completamente corrupto, y no está dispuesto a dejar el gobierno. Hace poco hubo lo que ellos denunciaron como un atentado contra la vida de Maduro. Un periodista liberal, Jaime Bailey, ha dicho que él sabía de eso y que él lo alentaba. ¿Tú crees? Alguna vez también Mario Vargas Llosa, en una entrevista con Jorge Ramos, años atrás, 2011 posiblemente, le hablaba sobre la novela que hizo sobre el dictador dominicano, Trujillo. sobre Trujillo. Y le dijo, le preguntó si era válido asesinar al dictador. Y Mario Vargas Llosa dijo, sí creo que es válido. Le dijo, ¿es válido hacerlo en Venezuela en esa época con Chávez? Y dijo, no, porque yo creo que en Venezuela todavía hay caminos que pueden llevar a que la sociedad misma expulse al dictador y se restituya a la democracia. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, vemos este éxodo. ¿Tú crees que matar al dictador es una opción? No existen espacios en este momento de oposición al gobierno. Anualmente se registran 20.000 muertes producto precisamente de la violencia, de la dictadura. ¿Cuál es la forma de acabar con el tirano? Es desapareciéndolo. No hay en ese caso un espacio a la tolerancia. En este momento la esperanza prácticamente se ha disipado de Venezuela. O sea, se ha llegado a extremos tales que el asesinato ya es, me imagino, una opción para los opositores venezolanos. Pero no hablemos de asesinato, como si fuera... Bueno, es un asesinato. Bueno, pero ¿qué es lo que se está preservando, Enrique? Se está preservando la idea sería derrocarlo, ¿no es cierto? Derrocar el gobierno. Y una insurrección militar, como las que, por ejemplo, se han venido intentando y aplacando, no sería una idea, no es una idea descabellada. Claro, o sea, no sería anticonstitucional, sería para devolver la democracia. Lo que ocurre es que lo que se está violentando en Venezuela son las libertades individuales de los venezolanos a través del poder. Es decir, la masacre ya se está realizando, ya se está dando. ¿Y quién lo está ejecutando? El gobierno frente a su pueblo. Es durísimo lo que estamos conversando. O sea, llegar a esos extremos es atroz. Pero gran responsabilidad las tienen los países, las organizaciones internacionales, ¿no? La OEA, la Organización de las Naciones Unidas, que no condenaron desde el inicio, que no presionaron para que la democracia se estableciera allí. Y muchos, es curioso, algunos piensan que todavía eso es una democracia.
Hay muchos que dicen que lo que se aplicó allí no es un socialismo de verdad, sino fue la perversión, se distorsionaron los conceptos, las medidas fueron erradas, siempre van a encontrar excusas, ¿no?, hacia una ideología que solo apuntaba a controlar político y socialmente a la sociedad. Yo creo que Maduro podría conseguir un gran triunfo si es que la migración venezolana se sigue incrementando, sobre todo de su fuerza laboral, los empresarios, los estudiantes, y podría estar encaminándose a convertirse en una Cuba, ¿no? Porque solamente te quedas con aquella población que es dócil, que es políticamente manipulable, que no tiene capacidad, por ejemplo, de emprender una actividad económica, porque aquellos quienes tenían ciertas competencias emigraron. Entonces, esa podría ser una gran ventaja para Maduro. Mantenerlos a través de dádivas. Gracias, Es. Jorge Luis. Jorge Gracias Luis Ortiz es miembro, uno de los representantes del Centro de Estudios Liberales, Mario Vargas Llosa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.